con la palabra entonces a nuestro segundo expositor. Agradecemos que lo haga de manera presencial, don René Tavilo. Don René es ingeniero MBA y presidente de la Fundación Trabajo y Transparencia, y al igual que al profesor Riesco, estimado el señor Tavilo, le vamos a ofrecer entre 8 y 10 minutos Perfecto. para su exposición. Tiene usted la palabra. Lo primero decirles que definitivamente escuchando con atención las otras exposiciones de los expertos, la presidenta del Banco Central, la sensación que queda es que la gente no entiende nada, para ser súper franco. Y eso me hizo recordar un episodio cuando Albert Einstein conoce a Charles Chaplin y le dice, sabe, lo admiro su arte, porque en definitiva usted no dice ni una sola palabra y todo el mundo lo entiende. Lo que sí entiende, la próxima por favor, es que está claro, me imagino, para todos que la AFP es un sistema impuesto, no se legisló, no había movimiento sindical, fue impuesto, que las platas son de los trabajadores. Yo me imagino que los diputados que no están presentes, pero sabrán que las platas son de los trabajadores, que los trabajadores son obligados mes a mes a cotizar para sus pensiones, que este es un sistema, tal como lo dijo el profesor Riesco, un sistema fracasado, parchado por una PGU que pagamos entre todos, ¿cierto? Y aquí quise traer a colación esta lámina de un recorte de prensa de la dictadura que promovía el sistema de AFP, porque recordemos que los trabajadores que entraron antes del 81 tenían la posibilidad de optar entre el antiguo sistema de las cajas de previsión o irse al sistema de AFP. La generación nuestra ni siquiera tuvo esa posibilidad de ser engañado. Y aquí el juego verbal dice, chilenos se pensionarían. Y ahí los tiempos verbales juegan con la trampa, porque hoy día el señor José Piñera dice, nosotros prometimos que se pensionaría y lo pone como condicionante, cuando ahí en ese tiempo debió haber dicho se pensionarán. Esa era la mentira, ¿cierto? Que lamentablemente no había un cuerpo legislativo como este, ni había un movimiento sindical fuerte, ¿cierto? Porque había sido reprimido para poder discutir este tema. La próxima, por favor. El sistema ha obligado a los trabajadores, millones de trabajadores en este país, a jugar a una verdadera ruleta rusa. Uno escucha a los trabajadores que dicen, oye, escuché un matinal, hay que cambiarse al fondo E. Vi un TikTok, que hay que cambiarse al fondo A. Llevamos 3 años donde los trabajadores juegan una verdadera ruleta rusa, pero sin éxito, porque los 3 años han perdido plata. Y entonces uno dice, y los expertos de la AFP, ¿cómo no se le ocurrió que a una mujer de 58 años que tiene 17 millones de pesos en la AFP, ¿cómo no se le ocurrió decir, los vamos a poner en un depósito a plazo durante el 2022 y no solamente esa trabajadora no hubiese tenido pérdida, sino que hubiera tenido del orden de los 2,2 millones de utilidades por concepto del fondo? Entonces, esto es el mundo al revés. Los trabajadores se ven obligados a cotizar mensualmente y más encima tienen que pagar una comisión, señor presidente, para que pierdan su plata. Es inaceptable, de todo punto de vista. La próxima, por favor. Es imposible hablar de retiro sin un contexto. Aquí hay un contexto en el país donde los trabajadores están absolutamente desprotegidos. El sueldo mínimo, quiero que lo sepan, señor presidente, por su intermedio, está por debajo de la inflación. Si nosotros nos situamos sueldo mínimo diciembre del año 2022 y lo multiplicamos por 12,8, que es la inflación del año 2022, tendríamos a los trabajadores con el sueldo mínimo en 451.200 pesos desde enero de este año. Entonces, está bien los avances que se han hecho. En este país no hay montos de colación y movilización líquidos por ley. ¿Cuál es la importancia de la colación, la movilización y los desgastes de herramientas que no son imponibles ni tributables? Entonces no existe por ley un monto de colación y movilización establecido. Tampoco en este país muchas empresas no pagan gratificaciones. ¿Cómo una empresa va a estar 10 años perdiendo plata? Es imposible. Se incumple la jornada de trabajo máxima. Yo celebro, por su intermedio, su presidente, la iniciativa de la diputada Cariola, de la ministra Vallejo, ¿cierto?, de impulsar esta iniciativa a los 40 años. Celebro también al Parlamento, pero si no hacemos el esfuerzo, porque en empresas transnacionales del sector telecomunicaciones, donde la Dirección del Trabajo tiene los antecedentes y no fiscaliza, no se cumplen ni siquiera las 45 horas, señor presidente. Lo otro, el seguro de cesantía es un absurdo, porque al momento que es el momento más crítico de la vida laboral de una persona, que es el despido, nos encontramos que ese trabajador dice, descuento seguro de cesantía, pero ¿por qué si yo pago, por qué me van a descontar el seguro de cesantía del finiquito, de una sola vez? Porque en el fondo el seguro de cesantía es una trampa, señor presidente, por su intermedio. ¿Por qué? Porque 2/3 del aporte del empleador se lo descuentan al trabajador del finiquito. Y eso fue legislado acá.
fue legislado acá. Entonces, en el momento más traumático de la vida laboral de una persona, se le descuenta el seguro de cesantía. La próxima, por favor. Y entonces, cuando se hace ver a la gente que promueve los retiros, que son ya la peor especie de ser humano que pisa la tierra, nos encontramos con esta novedad que parece que no asustan ni conmueven a nadie. Los atrasos de la pago de las cotizaciones provisionales marcaron un récord el año pasado. 7 de cada 10 trabajadores el año pasado no tuvo reajuste de remuneraciones, y estamos hablando de remuneraciones porque el sueldo base es un aspecto de la estructura de pago de los trabajadores, porque 7 de cada 10 trabajadores no se le aumentó el tema de las asignaciones, los bonos, nada. Entonces estamos hablando que 7 de cada 10 trabajadores en Chile este año ganan menos, y sin embargo las cosas son más caras. ¿Y a qué obliga al trabajador el sistema? A endeudarse, a endeudarse. La próxima, por favor. Este es una imagen que uno debería decir que es la imagen del dolor, que no es responsabilidad de ninguno de los que estamos aquí individualmente, pero sí colectivamente. No es posible que haya más de 2 millones de personas esperando la atención de un médico especialista por años, más de 300.000 personas esperando una operación no auge por años. Y entonces, cuando se hace la caricatura de los parlamentarios que aquí no están, de que la gente que está promoviendo los retiros es para comprarse el plasma más caro, el plasma de 100 pulgadas, eso es falso. La gente quiere pagar sus deudas, quiere atender esos requerimientos, porque ustedes se imaginan una ausencia de una pieza dental lo que significa, un dolor de rodilla, de cadera, sin tener la posibilidad de operarse. Entonces, de eso estamos hablando. La próxima, por favor. Bueno, esto pareciera ser que para algunos está de más, pero es bueno reiterarlo. Después de los 50 años cuesta mucho más encontrar trabajo, y además de no poder encontrar trabajo, estamos frente a trabajadores y trabajadoras que están enfermas, como se ha descrito anteriormente. La próxima, por favor. Los argumentos en contra que yo escuchaba atentamente son básicamente 3. Aumenta la inflación, lo cual es absolutamente falso. Año 2020, señor presidente, 2 retiros, inflación 3,7%. El año 2021, un retiro, un tremendo IFE, ya uno podría decir que un IFON. El 2021 hubo un IFE durante 6 meses para 16 millones de personas, que costó 25.000 millones de dólares, porque aquí los expertos han señalado que los 3 retiros significaron 50.000 millones de dólares. Hay que agregarle los 25.000 millones de dólares que significaron los IFE. Y entonces, y el año 2021, con el IFON, con un retiro, la inflación fue un 7,2%, y el año 2022, sin retiro y con IFE bastante modesto, la inflación fue en 12,8%. En circunstancias, entonces, por favor, no le echen la culpa a los retiros por concepto de la inflación. Otro argumento en contra es que la gente no tiene plata. Yo he escuchado parlamentarios decir, es que la gente no tiene ni 100.000 pesos en la cuenta. Y eso es falso, porque un trabajador que gana 500.000 pesos ya capitaliza mensualmente 50.000 pesos, entonces ya con 3 meses tiene más de 150. Entonces hay 11 millones de personas que tienen fondos en los AFP. Entonces el segundo argumento también es falso. Y el tercero es que dicen, es que ¿con qué se van a jubilar si la gente se queda sin plata? La gente se va a financiar y va a pensionarse con la PGU que financiamos todos nosotros, ¿no? Porque la pensión garantizada universal es un fondo solidario en sí mismo. Lo financiamos entre todos y tiene un alcance mayoritario a la gente más humilde. La próxima, por favor. Antes de continuar, yo hice algunas preguntas, señor presidente, y por su intermedio quisiera preguntarle al doctor Alinco si jugó a la Troya a las bolitas, diputado Alinco. Ya, y se acuerdan, ya, perfecto, sí, voy terminando. El criterio para jugar a las bolitas, ¿cierto? Que uno echaba 5 bolitas en una Troya, ¿cierto? Y la apuesta era quién sacaba más bolitas, pero cuando había un conflicto adentro, en esa especie de fondo común, ¿qué hacía el niño? ¿Qué hacíamos nosotros? Decía, yo saco mis 5. Y había un cuestionamiento ético al jugar a la Troya, al sacar nuestras bolitas, que era nuestro aporte al juego. Ninguno. Pero si un trabajador quiere sacar su plata, pasa a ser el peor ser humano que pisa la tierra. Y no había cuestionamiento, por su intermedio, señor presidente, diputado Linco, de jugar de esa forma, ¿no? Era la norma, ¿no? Normas de niño, que no tenían mácula. Consumo a través de deuda. Una de las cosas que aquí se ha dicho que los retiros generarían inflación. Y la pregunta que uno se hace, si una persona, un modesto trabajador,
pide 4 millones de pesos a la AFP, es responsable de las próximas 7 plagas de Egipto. Pero sin embargo, si esos mismos 4 millones los compran en comida en el Líder, en el Jumbo, en Santa Isabel, en Ripley y en Falabella, no hay ningún problema. Compre nomás, gaste nomás, no hay ningún inconveniente, pero pague con interés. Entonces, ¿cómo es posible que la plata que sacan los trabajadores de su AFP genere inflación y la plata que se utiliza a través de tarjeta de crédito no genera inflación? Entonces eso, algunos de los doctos, de los expertos, podrían señalarlo. La próxima, y estoy terminando, señor presidente, confieso que esta es la última. Entonces yo al llegar acá me encontré con un testimonio, alcanzamos a hacer este cálculo, una mujer, la señora Clara, 58 años de edad, 17 millones de pesos, tuvo 3 hijos. Las mujeres podrán seguramente compartir conmigo que cuando la maternidad genera algunas complicaciones, las mujeres, sobre todo en avanzada edad, de hueso, de una serie de cosas. Esta mujer, 3 hijos, 2 de ellos viven con ella, el menor es una persona en situación de discapacidad, es sola, tiene emprendimientos menores hace 20 años porque optó por quedarse con su hijo con discapacidad, y esa persona, esa mujer chilena, va a tener que esperar hasta los 65 años para cobrar la PGU. En la práctica, se le aumentó la edad para jubilar a las mujeres de 60 a 65 años. Esa es la verdad. Y, por último, ella tiene la esperanza, en este retiro sin letra chica, me lo dijo cuando venía entrando, de que ojalá se lo otorguen. Son 17 millones de pesos, y ustedes saben con cuánto se pensionaría a los 60 años, con 77.000 pesos. Entonces, dejamos que la señora Clara se ponga sus piezas dentales que la hacen no sonreír. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Tavilo.